Traducción del relato de terror. Creo que teníamos 11 o 12 años y nuestra amiga estaba organizando una pijamada para su cumpleaños. Ella era parte de nuestro grupo y estábamos emocionados porque nunca habíamos ido a la casa de esta amiga en particular. Sus padres pusieron un esfuerzo increíble en la fiesta. Había un buffet, barbacoa, pastel e incluso un payaso. Nos sentíamos un poco avergonzados por el payaso. Pensábamos que ya éramos demasiado grandes y era un poco incómodo. Pero eso no fue nada comparado con los juegos de fiesta del papá. El primero era encontrar las 50 monedas de centavo. Tenía 50 centavos repartidos por la casa y teníamos que encontrarlos, solo que él nos perseguía gritando y haciendo ruidos fuertes. Como un niño hiperactivo. Nuevamente, nos sentíamos avergonzados, pero la cumpleañera parecía estar divirtiéndose, así que fingimos tener espíritu fiestero. Luego vino el juego de los deseos. Quería que nos sentáramos en su regazo y le dijéramos un deseo. Ahora estoy realmente incómodo y puedo decir que mi amiga también, pero la cumpleañera está en el regazo de su papá, diciéndole sus deseos. Antes de darnos cuenta, está mirando a mi amiga, dando palmaditas en su regazo. En ese momento, pensé que mi amiga hizo un esfuerzo por no parecer horrorizado, pero mirando hacia atrás, no hay forma de que él pensara que ella estaba cómoda sentada en su regazo. Ella se sienta en su regazo y murmura su deseo, y luego es mi turno. Qué tonto fui al pensar que me libraría por ser un chico, pero no tuve tanta suerte. Él da palmaditas en su regazo y me mira, así que me senté en su regazo y le dije mi deseo. Nada abiertamente siniestro sucedió, pero nos dio escalofríos. Después vino el juego del sótano. Así lo llamó él, y estoy pensando, para nada, no voy a entrar en un sótano con este viejo espeluznante, y puedo decir que mi amiga casi está entrando en pánico ante la idea. Pero luego el papá levanta una alfombra, y hay una trampilla debajo, que conduce al sótano, y luego estoy pensando, bueno, eso es lo más genial. Así que bajamos al sótano. La verdad, al principio estaba bastante bien. El papá tenía una vela, y esa era la única luz con la puerta cerrada. Era una pequeña habitación de concreto, y nos sentamos en el suelo mientras el papá nos contaba historias espeluznantes. Sentía que no eran historias apropiadas para nuestra edad y que nuestros padres no estarían muy contentos si hubieran estado allí, pero eso lo hacía aún más genial. Él estaba contando una historia y llegando a la parte aterradora, y luego apaga la vela. Nos sumergimos en la oscuridad absoluta. Estoy riendo y gritando, al igual que la cumpleañera, y mis amigos están riendo de verdad. Ella suena realmente asustada. Salimos del sótano y estoy diciendo lo genial que fue, pero mi amiga parece realmente molesta. Antes de acostarnos, logré atraparla sola y le pregunté si estaba bien. Ella me dice que después de que el papá apagó la vela, él la hizo cosquillas en la oscuridad y metió su cabeza en su cuello. Ella está realmente asustada y me hace prometer que me quedaré despierto con ella en caso de que el papá haga algo. Mi amiga se duerme, al igual que la cumpleañera, y estoy realmente cansado, pero mi amiga me hizo prometer y la verdad es que me sentía como un caballero de brillante armadura. Debo quedarme despierto para proteger a mi amiga, y, para mi sorpresa, escucho a alguien subiendo las escaleras. Lentamente, como si no intentara hacer ruido. Luego la puerta se abre y el papá asoma la cabeza por la puerta. Se queda así lo que parece una eternidad. Al menos 2 o 3 minutos, solo observando. No debe haberme notado porque no estoy haciendo ningún esfuerzo por fingir estar dormido. Solo estoy observándolo, observándola a ella.
mi amiga. Luego entra en la habitación y se dirige hacia mi amiga. Solo se queda allí, observándola. Estoy completamente asustado, y a pesar de sentirme como un caballero de brillante armadura hace 10 minutos, ahora no tengo idea de qué hacer y siento pinchazos detrás de los ojos. Ni siquiera me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que la solté e hice un ruido. En ese momento, el papá mira hacia mí. Recuerdo que sus ojos se abrieron mucho y luego salió de la habitación muy rápido. Mi corazón estaba latiendo con fuerza y estoy mirando a mi amiga, queriendo despertarla. No lo hice, y en algún momento debo haberme quedado dormido porque me desperté a la mañana siguiente. Esto me sucedió cuando era pequeño. Ahora tengo casi 60 años y hace mucho que no pienso en mi niñez. Recuerdo que todo cambió en mi familia alrededor de mi 10º cumpleaños. Ese fue el mejor cumpleaños que había tenido hasta entonces porque mi mamá, en secreto, había ahorrado lo suficiente para comprarme una bicicleta propia, y estaba más que emocionado. Ya no tendría que pedir prestada la de mi hermano mayor cuando él me la prestaba, ni andar colgado en la parte trasera o sentado en el manubrio de la bici de algún amigo. No éramos ricos, no teníamos mucho, así que conseguir esa bicicleta significó todo para mí. Mi padre era un hombre que trabajaba mucho y bebía aún más. Estoy bastante seguro de que pasaba más tiempo borracho que sobrio, y por eso casi nunca estaba en casa. Para mí, mis hermanos y mi mamá, las cosas eran tranquilas y pacíficas cuando él no estaba, y cuando sí llegaba, sabíamos que debíamos mantenernos alejados, callados y dejarlo en paz. Vivíamos en las afueras de un pueblo pequeño, en un largo camino de tierra, sin muchos vecinos cerca. El más cercano estaba a casi 1 milla de distancia, una granja enorme rodeada de campos. Los hijos de esa familia eran mis amigos, teníamos la misma edad y íbamos juntos a la escuela. Su madre era muy dulce, siempre nos ofrecía algo para comer o beber cuando los visitábamos. Su papá, por otro lado, era todo lo contrario al mío. Nunca lo vi borracho, ni gritar, ni abofetear a sus hijos o a su esposa. Sabíamos que no todas las familias eran como la nuestra, y que algunos padres realmente cuidaban a sus hijos. Como dije, recuerdo que todo sucedió alrededor de mi 10º cumpleaños. Mi mamá había horneado un pastel grande para mí, mi hermano y mis 2 hermanas menores. Mis hermanas lo compartieron, y por supuesto, mi mamá también se llevó un pedazo. Luego me llevó al jardín, donde había escondido la bicicleta en uno de los cobertizos. Recuerdo que grité de emoción, la abracé y la besé, le dije que la quería y que era la mejor mamá del mundo. Me subí de inmediato y salí corriendo por el camino para probarla. Fue una sensación increíble. Cuando algo tan grandioso sucede, te olvidas de la tortura diaria de la vida. Es difícil de explicar, supongo. Los siguientes días fueron tranquilos. Mi padre no había estado en casa por casi 1 semana, probablemente estaba bebiendo en algún lugar. A veces, se aparecía brevemente, supongo que para asegurarse de que mi madre no lo había dejado. Cuando tenía esa edad, apenas recuerdo momentos en los que estuviera en casa más de 1 o 2 noches por semana, y nunca 2 noches seguidas. Nosotros, los niños, nunca sabíamos qué estaba haciendo, y realmente preferíamos no saberlo, solo sabíamos que era mejor estar en casa cuando él no estaba. Recuerdo que iba en bicicleta por el camino de tierra, de vuelta a casa desde el pueblo, después de recoger algo para mi mamá en la tienda, cuando la camioneta de mi papá me pasó y siguió hacia la casa. Eso me hizo querer no volver a casa, pero, ¿qué otra opción tenía? El sol comenzaba a ponerse,
y normalmente, si él venía a casa, era justo después del trabajo o muy tarde en la noche, después de haber estado sabe Dios dónde. Así que era raro que estuviera de camino a casa a esa hora. Cuando llegué al patio, ya podía oír los gritos. Escuchaba a mi mamá tratando de razonar con él, y luego la voz de mi papá superando la suya. Oí que algo se rompía. No quería entrar, podía oír a mis hermanitas sollozando, y luego también a mi mamá llorar. Mi hermano mayor estaba en casa de los vecinos, en la granja. Realmente no quería entrar en ese momento. Entonces oí otro golpe. Decidí entrar porque no podía dejar a mi mamá y a mis hermanas solas con él. Miré por la ventana de la puerta antes de entrar, y vi cómo la casa se destruía ante mi familia a manos de mi padre, borracho y fuera de control. Intenté abrir la puerta un poco y llamar la atención de mis hermanas para que salieran, pero mi papá me vio y se centró en ellas. Bloqueé gran parte de lo que sucedió después, pero de lo que puedo recordar, se volvió hacia mí, me levantó por los hombros y empezó a gritarme en la cara. Mi madre, detrás de él, le rogaba que me dejara, pero él simplemente se giró y la abofeteó de nuevo, haciéndola retroceder. Estaba furioso porque me vio bajando por el camino en la bicicleta. Sabía que no era la de mi hermano. Cuando llegó a casa, se enfrentó a mi mamá sobre de dónde había salido la bicicleta. Descubrió que ella había estado ahorrando dinero en secreto para comprármela, y eso lo enfureció. Estoy seguro de que estaba en una borrachera de 5 o 6 días en ese momento, porque recuerdo que su aliento olía a whisky agrio mientras me gritaba. Estaba convencido de que mi mamá le escondía otras cosas y que iba a descubrir cuáles eran. Por eso empezó a destrozar la casa. En los 5 minutos que tardé desde que me pasó en la carretera hasta que llegué, ya había hecho bastante destrozo. Todos los muebles estaban por el suelo, las lámparas y las fotos rotas, y me lanzó contra una de las paredes. Cuando levanté la vista del suelo, él había irrumpido en la cocina y destrozado lo que quedaba de mi pastel de cumpleaños contra la puerta trasera. Mis hermanas se habían acurrucado en una esquina, abrazándose, mientras mi madre lloraba con sangre corriendo por su cara. Eso fue todo para mí. Era lo peor que había visto de mi padre y estaba asustado. Salí corriendo de la casa, me subí a la bicicleta y empecé a pedalear hacia la casa de los vecinos. No teníamos teléfono en casa, pero sabía que ellos sí, y quería llamar a la policía para que lo detuvieran. Apenas salí del camino de la entrada cuando oí abrir la puerta de la casa y a mi papá gritándome que volviera. Seguí pedaleando, pensando que si llegaba a la casa de los vecinos, todo estaría mejor. Fue entonces cuando oí arrancar su camioneta, y al mirar hacia atrás, vi que estaba saliendo en reversa del camino de la entrada y dirigiéndose hacia mí. Podía ver la casa de los vecinos en la distancia y seguí pedaleando hasta que los faros de la camioneta estaban cada vez más cerca. Miré hacia atrás y él estaba tan cerca que supe que me iba a atropellar. Recuerdo que simplemente me tiré de la bicicleta hacia el borde de la carretera y rodé hacia el campo. Me levanté de un salto y empecé a correr por el campo hacia la casa de los vecinos, oyendo a mi papá gritar, pero sin importarme. Cuando miré hacia atrás, vi que mi papá ya había dado la vuelta y estaba regresando a su casa. Llegué a la casa de los vecinos unos minutos más tarde y golpeé la puerta con fuerza. La madre de mi amigo abrió la puerta y dio un paso atrás porque yo estaba sollozando y temblando, probablemente no me parecía a mi yo normal. Me llevó adentro y llamó a su esposo. Estaba en medio de contarles lo que había pasado cuando mi hermano y su amigo entraron de jugar en el jardín. En cuestión de segundos, mi hermano salió corriendo hacia nuestra casa.
La madre llamó a la policía y dijeron que enviarían a alguien de inmediato. Pasaron unos 10 minutos y no había llegado ninguna patrulla, así que le rogué al esposo que por favor me llevara a casa. No sabía qué estaba pasando y tenía miedo. Él accedió, ya que conocía a mis hermanitas y a mi mamá. A mitad de camino, pasamos por mi bicicleta, completamente destrozada. Mi papá la había pasado por encima con su camioneta. Empecé a llorar de nuevo, en parte porque quería mucho esa bicicleta, pero sobre todo porque podría haber estado en ella cuando lo hizo. Llegamos a la casa y la camioneta de mi papá ya no estaba. Aparentemente, mi hermano llegó a casa, cogió un bate de béisbol que estaba junto a la casa, y sin dudarlo, le destrozó la rótula a mi papá. Mientras él gritaba de dolor, mi hermano cogió a mis hermanas y a mi mamá y corrieron a una de las habitaciones. Mi papá logró arrastrarse hasta su camioneta y se fue. La policía llegó solo unos minutos después de que llegamos el vecino y yo, y después de ver el desastre, encontraron a mi papá una hora más tarde en una taberna en un pueblo cercano. Dije que no fue difícil encontrarlo, ya que era un borracho conocido en la zona y los bares eran el primer lugar donde lo buscaban. Lo arrestaron prácticamente en el acto. Esa noche, después de que la policía encontrara a mi papá, los vecinos nos invitaron a quedarnos con ellos todo el tiempo que necesitáramos. Mi madre estaba avergonzada, pero muy agradecida por su ayuda. Solo nos quedamos un par de días, el tiempo suficiente para que mi madre hiciera los arreglos para irse de ese pueblo e ir a vivir con mi tía durante un tiempo, a un par de cientos de millas de distancia de donde vivíamos. Nunca volví a ver a mi papá después de eso, y nunca me ha importado realmente. Sé que no estuvo en la cárcel mucho tiempo porque poco después de que nos instaláramos en casa de mi tía, empezaron las llamadas telefónicas y las cartas. Pero mi madre nunca cedió y no volvió. ¿Quién lo haría? Después de un año más o menos, se rindió y accedió al divorcio. Nunca le presté mucha atención a eso, ya que todavía era joven y vivía una vida diferente a la que había tenido antes. Nos quedamos con mi tía durante un par de años, hasta que mi mamá ahorró suficiente dinero después de conseguir un trabajo para tener su propio lugar. En ese momento, mi hermano tenía 16 o 17 años, así que también estaba ayudando a traer dinero de su trabajo, y yo también con una ruta de periódicos. Incluso ahorré suficiente dinero para comprarme otra bicicleta. La vida era mejor de lo que había sido nunca. Durante mucho tiempo, un hombre solía sentarse en su garaje y observarme. Era mayor, delgado, con cabello gris desaliñado y una barba que daba bastante asco. Nunca supe su nombre, así que lo llamaremos Nick. Para mí, tenía pinta de ser un Nick. Me mudé a la típica casa suburbana antes de nacer, y he vivido aquí toda mi vida. El primer recuerdo que tengo de Nick es cuando tenía 10 años, me saludó con un pequeño gesto de 2 dedos mientras volvía de la escuela. Tenía que verlo todos los días, ya que mi parada de autobús estaba a unas casas de distancia, y caminaba como una cuadra para llegar a casa. Mi mamá me contó que vino a visitarnos poco después de que nací. Llamó a la puerta a media tarde y tocó el timbre sin parar hasta que alguien le abrió. Finalmente, mi mamá lo hizo. Mi hermano, que apenas tenía 1 año, estaba aferrado a su pierna, y yo, recién nacida, en sus brazos. Dijo que su rostro se iluminó al verme. Sonrió de oreja a oreja y pidió cargarme. Obviamente, ella se negó, porque, ¿quién diablos aparece en tu casa queriendo cargar a tu bebé cuando no lo conoces de nada? Dijo que él la miró con enojo antes de regresar tranquilamente a su garaje para fumar un cigarro.
Desde ese primer encuentro, Nick nunca desapareció de mi vista. Lo veía todos los días después de la escuela, todas las mañanas antes de irme, cada vez que sacaba a mis perros a pasear, y hasta cuando asomaba la cabeza por la ventana a las 3 de la madrugada. Juro que este tipo nunca dormía. Le conté a mi hermano lo mucho que me inquietaba, y él me dijo que probablemente estaba bajo arresto domiciliario y que esa era su única forma de salir. Más tarde descubrimos que eso no era cierto cuando llamó a nuestra puerta. Un poco de contexto para esta parte. Mi mamá es bastante frágil. Tiene una enfermedad autoinmune que hace que sus piernas y pies se adormezcan de repente. Ahora está mucho mejor, pero en ese entonces estaba bastante mal. Insistió en sacar a los perros sola, y no quise discutir, así que me quedé en la sala de estar. Después de un minuto, escuché un golpe en la puerta. Grité que estaba abierta, pensando que era mi mamá, pero hubo un golpe más fuerte. Me levanté y fui a abrirla. Y ahí estaba él, sonriéndome. Oye, cariño, tu mamá se cayó del porche, quizá quieras ayudarla, dijo Nick, haciéndome estremecer. Su voz era irreal, ronca, como si estuviera ahogándose. Se fue rápidamente, y yo corrí para ayudar a mi mamá a levantarse del césped, llamando a mi hermano mayor para que metiera a los perros. Le di el discurso de "te lo dije", y ella se quejó durante semanas. Mi perro más joven, un pitbull casi puro músculo, se emocionó al ver un pájaro. Tiró para atraparlo y arrastró a mi mamá fuera del porche. Estaba parada detrás de una maceta y tropezó en su camino hacia abajo, lo que hizo que la caída fuera más dolorosa. Se golpeó un ojo y se llenó de rasguños las piernas, pero por lo demás estaba bien. La maceta con flores que tumbó se rompió, pero ella salió ilesa. Avancemos hasta mi cumpleaños número 13. Mi mamá estaba en el hospital, así que mi papá hizo todo lo posible para compensarlo. Me dejó invitar a un montón de amigos para una pijamada, nos preparó la cena, el desayuno, y nos dejó disfrutar. Decidí llevar a mis amigos al parque frente a mi suburbio para relajarnos antes de que sus padres vinieran a recogerlos. La noche anterior, estábamos mirando por la ventana y riéndonos del hombre. Sé que estuvo mal, pero teníamos 13 años, y nos parecía raro y aterrador. Oye, Rosie, dijo en voz baja, tan baja que apenas lo escuché. Mi nombre es Rosa, y Rosie es un apodo que mi abuelo solía usar. Nunca le dije a este tipo mi nombre. Tampoco lo hicieron ninguno de mis familiares. Hola, respondí, y todos mis amigos me miraron mal, sabiendo que la había cagado. ¿Cómo está tu mamá? Está bien. Estaba por irme cuando me detuve. ¿Cómo sabes mi nombre? Tú me lo dijiste, ¿recuerdas? No, no lo recuerdo porque no sucedió, pero quería salir de allí rápido, así que asentí. Oh, cierto. Me reí nerviosa. Mis amigos y yo nos apresuramos al parque. Al día siguiente, encontré una caja de chocolates en el porche, con una nota que decía Rosie en una letra desordenada. La recogí y miré al hombre. Él me saludó, y pude ver que su mano izquierda había desaparecido en sus pantalones. Asqueroso. Dejé la caja allí y se lo conté a mi papá. A la mañana siguiente, salimos a pasear a los perros. No había rastro del viejo. Supuse que se había rendido después de verme rechazar sus chocolates. Unas semanas después, una gran familia se mudó a la casa, y no volví a ver al hombre hasta ayer. Ahora tengo 15 años, y la mujer que vive en su antigua casa vino ayer. ¿Aquí vive una Rosie?, preguntó.
Yo había respondido la puerta y mi corazón se hundió al escuchar ese apodo de una extraña. Sí, ¿por qué? Ella me entregó un sobre con mi nombre completo escrito en él. El hombre que vivía en la casa antes de nosotros dijo que se lo diera a Rosy en su cumpleaños. No es mi cumpleaños. Intenté fingir que no era Rosy. Oh, bueno, solo adiviné. No nos dio una fecha. Que tengas un buen día. Mi papá abrió el sobre usando una máscara porque, y cito, ¿y si lo llenó de cocaína? La nota dentro solo decía, te amo, en su letra, con tinta roja, mi color favorito. Así que, viejo que vivía en la esquina, no te amo. Nunca te he amado y nunca lo haré.